Pasado de las bases, hablamos de los principios del currículum. Estos principios son prácticamente los siguientes, ¿no? El enfoque comunitario y participativo, donde nos habla sobre la construcción del currículum, que es un esfuerzo conjunto de las comunidades, ¿no? Reconociendo la educación como una tarea colectiva, una participación activa de sabiduría comunitaria. Son elementos para formar ciudadanos conscientes y comprometidos con su realidad. Lo que es la parte de revalorización de lo que es la identidad y cultura. La parte de identidad que nos habla sobre las tradiciones, ¿no? Y los conocimientos propios de cada comunidad. Entonces, de alguna manera, al promover lo que es la cultura, las tradiciones, se está fortaleciendo lo que es la identidad, ¿no? La parte de educación para la transformación social nos habla de esta educación que está orientada hacia cambiar la realidad, ¿no? Fomentando la reflexión crítica siempre contra las desigualdades, donde se busca de alguna manera ver que no haya desigualdad, ¿no? Este enfoque comunitario a eso va, ¿no? Se busca formar agentes de cambio comprometidos con el mundo y más equitativo. También nos habla como principio lo que es la integración de saberes y experiencias. El currículum integra una gama amplia de saberes y conocimientos, enriqueciendo lo que es la educación y haciéndola más relevante para los estudiantes. Entonces, el hecho de no solamente incorporar conocimientos científicos, sino saberes también que de alguna manera pueden estar arraigados a culturas o a tradiciones, puede hacer más relevante el aprendizaje a nivel de los estudiantes. ¿Cuáles son los fundamentos de lo que es el currículum base, no? Entonces, los eh, son una serie de conceptos en el cual el currículum se basa para una forma de enfoque y desarrollo de la educación. Una de ellas es la descolonización profunda, ¿no? Es decir, ver y revalorizar nuestras culturas y de esta manera vamos a ir saliendo de lo que es la colonización que ha sido muy fuerte desde la época de la conquista española, ¿no? Busca revitalizar las identidades culturales, la parte de valores de lo que son las culturas ancestrales y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos y afrobolivianos. Entonces, estos conocimientos, si bien no siempre son científicos, eh, saberes y conocimientos no son científicos, entonces se busca de alguna manera incorporar dentro de lo que es la parte educativa para que pueda de esta manera descolonizarse y buscar la identidad del país en base a sus pueblos originarios. Los fundamentos ideológicos, políticos, dentro de lo que es la descolonización y también lo que son las alternativas, ¿no? Pues después de los siglos de dominación colonial y neocolonial, Bolivia se embarca en un proceso de descolonización a partir de esta ley. Este proceso apunta a superar la dominación política y económica de una cultura impuesta por el colonialismo y el neocolonialismo, que son políticas de Estado de otros países que de alguna manera van inmiscuyéndose para unas prácticas específicas, ¿no? Este currículum base busca transformar estas estructuras, ¿no? Estas estructuras que vienen como influencia de otros países para lo que es rescatar los valores, en principio, las sabidurías de las culturas indígenas y promover la equidad, la igualdad contra lo que es la explotación del capitalismo.
Entonces, estamos, ¿no?, planteando, y se plantea con esta ley, lo que es un poco dejar de lado lo que es el capitalismo para entrar dentro de lo que es la parte de la equidad, y también de lo que es eh, promover lo que son las culturas ancestrales, ¿no? Estos fundamentos filosóficos también son importantes, ¿no? El vivir bien y la armonía. El vivir bien, que está arraigado a las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos y afrobolivianos. Es un pilar fundamental, nos dice, ¿no? Se busca vivir en armonía con la madre tierra. Eso sería el concepto de vivir bien. El cosmos también va relacionado dentro de lo que es la madre tierra y también las espiritualidades. Esto implica replantear la relación con el entorno, ¿no? Dejando atrás este enfoque individualista y materialista, donde este currículum se basa en una conciencia crítica y reflexiva, que va hacia la naturaleza y promueve un nuevo horizonte, ¿no? Más allá de lo que es la parte material, ¿no? Fundamentos sociológicos, pluralidad y diversidad, ¿no? Dentro de lo que es la realidad boliviana, sabemos que es diversa, ¿no? Tiene múltiples niveles de coexistencia. Hablamos de naciones, hablamos de pueblos indígenas originarios. Por algo es el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Estas diferencias entre regiones y comunidades es un poco complejo, ¿no? Para el currículum base, si bien es complicado, pero también reconoce esta pluralidad y busca contextualizar esto ya a partir de lo que vamos a hablar más adelante, lo que es el currículo diversificado. Esta educación, según las diferentes culturas y realidades locales, se impulsa una gestión educativa local, ¿no? Donde esta educación vaya específicamente para determinada región, que aborden necesidades específicas de cada comunidad. Entonces, estos fundamentos sociológicos, plural y diversidad, van a ir enfocados a cada contexto, se podría decir. Los fundamentos epistemológicos, pluralismo y también lo que es pluralismo del conocimiento. Acá podemos un poco resaltar lo siguiente, ¿no? El pluralismo epistemológico, es decir, la complementariedad de los diferentes tipos de saberes y conocimientos. Reconoce la importancia también, valora las sabidurías indígenas originarias, equilibrar el desarrollo científico, las perspectivas culturales, espiritualidades, evitando la sobrevaloración de un tipo de conocimiento. Si bien esta ley habla bastante de lo que es la parte de los conocimientos de los pueblos indígenas originarios, trata de rescatarlos, ¿no? Rescatarlos, pero también no dejar de lado la ciencia, ¿no? La importancia de los conocimientos científicos y también de cierta influencia cultural de otros continentes, ¿no? Pero se centra más en valorizar estas sabidurías indígenas, ¿no? Sin dejar de lado también la parte científica. Esto es más o menos respecto a este punto, ¿no? Dentro de lo que es el fundamento psicopedagógico, el aprendizaje comunitario y transformador. Este aprendizaje es esencial, ¿no? Dentro de lo que es la parte de la educación, y sobre todo en el currículum base. Se aprende y desde y para la comunidad. Entonces, todo enfocado a la comunidad. Promueve el diálogo con todas las instancias dentro de la comunidad, la creatividad del hecho de que agarremos una realidad específica, entonces requiere ciertos puntos o creatividad para ya sea fortalecer o responder a una necesidad de la comunidad.
la valoración ética, el conocimiento. La educación se desarrolla en la interacción con la comunidad, ¿no? De ahí que la importancia del lenguaje y en la práctica también, ¿no? La parte del proceso pedagógico que integra lo que es este modelo educativo nos habla de la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Si bien dentro de los procesos científicos hablamos de lo que es la hipótesis, luego viene la experiencia, la práctica, acá en este modelo volcamos un poco eso, ¿no? Y partimos de la práctica. Y a partir de la práctica hacemos lo que es la teoría, hacemos una reflexión y luego de alguna manera nos vinculamos con la comunidad transformando a partir de lo que es la producción. Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Cuáles son los principios del currículum, no? El sistema educativo plurinacional tiene una serie de principios, ¿no? Para el desarrollo de la educación en el país. Acá podemos hablar de la educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria y transformadora. La educación en el sistema educativo plurinacional busca romper lo que son las cadenas del pasado, la parte colonial, y trata de rescatar los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas. Se valora lo que es la legitimidad, la identidad plurinacional y se incorporan currículums, los conocimientos pluriculturales, ¿no? De un pueblo, del pueblo boliviano, y así como saber también la parte de Latinoamérica y mundial, es decir, no rechaza la parte de las diferentes culturas del mundo, pero trata de priorizar siempre lo que son la parte interna, ¿no? La cultura propia del país. Pero se rechaza lo que es la hegemonía cultural de un país, ¿no? En este caso, la influencia podría ser de la parte europea o norteamericana y todo aquello, se rechaza esta parte hegemónica de la cultura de turno, ¿no? Que de alguna manera los gobiernos a veces suelen promover. En este caso, esta ley trata de rescatar lo que es la parte de los saberes y conocimientos indígenas y sus tradiciones, principios, entre otros. La educación es despatriarcalizadora. Este término despatriarcalizador nos habla sobre el dominio, ¿no? Del pater family, es decir, el padre del hombre respecto a lo que es estructuras de la sociedad, ¿no? Y promueve esta educación lo que es la igualdad de género, donde hombres y mujeres están vistos de la misma manera. Y lucha constantemente contra la discriminación y la violencia basadas en género. En la actualidad hay mucha violencia enfocada a lo que es a la mujer, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta educación trata y constantemente promueve políticas para poder de alguna manera reducir estos índices de violencia. Esto implica una transformación profunda en la forma de ser y pensar de las personas que integran el país, ¿no? Y trata de de lograr relaciones armónicas sin violencia entre las personas y con mucha relación con la madre tierra para también cuidar lo que es el entorno. Entonces es una ley bastante completa, ¿no? Y la parte de género desde el inicio ya va tratando, ¿no? Posteriormente ya a la ejecución de esta ley se van integrando programas que conforme también los cuatro poderes del Estado se van desarrollando políticas para poder reducir índices de violencia, desigualdad de género. La educación comunitaria, democrática, participativa y los consensos, ¿no? La educación del sistema educativo plurinacional está arraigada y promueve la participación activa de todas las personas involucradas, ¿no? De ahí que están integrados profesores, estudiantes en las estructuras, ¿no? En las comisiones y también participa la comunidad. Entonces participan dentro de lo que es la parte educativa, ya sea los padres o algunas organizaciones sociales,
dentro de lo que son algunas actividades y todo aquello, ¿no? Busca lo que es la equidad, es decir, la igualdad también de oportunidades de todos los sectores sociales, ¿no? Y también la formación en valores sociocomunitarios para construir una convivencia consciente y armoniosa. La educación intracultural, intercultural y también plurilingüe. Estos son términos que, principios básicos, ¿no? La educación busca potenciar y desarrollar los saberes y conocimientos. Esta es la parte intracultural, ¿no? Entramos dentro de nuestras culturas y rescatamos saberes y conocimientos. No solamente eso, también la parte de las lenguas originarias, ¿no? Lenguas originarias de lo que son las NPIOs, ¿no? Los NPIOs que está referido a las naciones y pueblos indígenas originarios y afroamericanos. Esta promueve también la interrelación y convivencia complementaria con otras culturas, es decir, no van rechazando la parte científica que ha aportado lo que es la parte europea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de intercultural va un poco indirectamente relacionado a otras culturas, ¿no? Rechazando las jerarquías, eso sí, no hay aquí primeros o en principio, ¿no? Entonces rechaza las jerarquías y busca siempre el enfoque intercultural que enriquezca el bien común. Eso sería más o menos la parte que trata de conseguir a partir de este enfoque de educación intracultural y intercultural y plurilingüe. La educación es integral y holística. Esta educación busca el desarrollo integral de las dimensiones del ser, el ser entendido como algo sobre valores, el saber conocimientos y el hacer algunas prácticas, algunas producciones y el decidir dónde ya el estudiante se involucra y cambia lo que es la realidad, ¿no? La parte en armonía, por ejemplo, con la madre tierra y el cosmos es importante, ¿no? De ahí es que podemos crear civilizaciones con sostenibles, ¿no? Donde no haya un crecimiento poblacional con destrucción de la naturaleza, ¿no? Entonces, de ahí es que tiene que ser armónica esta relación con la madre tierra. Se enfatiza la interrelación de estos aspectos, ¿no? Y se evita la fragmentación de la educación, donde no se dé mayor importancia a lo que es el conocimiento, ¿no? Sino también se dé el conocimiento a lo que es la conciencia, lo que es la parte de la espiritualidad dentro de lo que es el proceso educativo. También la educación es productiva, territorial, ¿no? Científica, técnica, tecnológica y artística, ¿no? Esta educación se enfoca en las habilidades y capacidades productivas y científicas y técnicas y tecnológicas y artísticas. Entonces, busca también lo que es la sustentabilidad en la producción de bienes, valora lo que es la conexión entre educación y las actividades económicas locales de cada región. Hay muchas políticas que van a enfocarse a esto, ¿no? No siempre se trata de resolver necesidades, también se podría algunas fortalezas desarrollar dentro de lo que es una región, un sector de la sociedad, ¿no? La comunidad en realidad. La educación tiene que ser inclusiva. Entonces, esta educación trata de incorporar distintos grupos de poblaciones dentro de lo que es la educación. De esta manera va a luchar contra lo que es la desigualdad y la exclusión. Entonces, se garantiza el acceso, permanencia y conclusión de las actividades educativas a estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidad, dificultades de aprendizaje, o también se trata de potenciar aquel talento extraordinario, ¿no? Está contemplado también para que puedan
avanzar de manera más rápida los que tienen talentos extraordinarios.